Bienvenida al 23º Congreso Internacional de Turismo. En esta oportunidad daremos comienzo a las disertaciones con el reconocido licenciado Norberto Pesati. Dentro del eje Experiencia laboral en turismo e inserción al mundo del trabajo, el licenciado disertará sobre trabajar en turismo, una perspectiva desde la experiencia. Es licenciado en Comercialización de la UADE, con más de 40 años de trayectoria universitaria en diversos cargos docentes y académicos. Es presidente de Pesati Viajes, además de director y conductor del programa de TV Mundo Turístico hace más de 30 años. Fue dirigente en instituciones vinculadas al sector, socio fundador del Mar del Plata Buró y más recientemente vicepresidente del Improtur. Le damos la bienvenida con un cálido aplauso. Soy bastante conversador. Vamos a poner el cronómetro para no excederme. Así que todo previsto, vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo ahora entiendo, cuando veo esta cálida y cordial audiencia, porque mi empresa es un matriarcado. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué porcentaje de mujeres piensan ustedes que tenemos en la empresa? Estamos recuperando los tiempos pre-pandemia. ¿Les molesta si por ahí hablo sin micrófono? ¿Me escuchan? No. Vengo acá. Es la costumbre, la vieja costumbre de dar clases donde el micrófono, por supuesto, no tiene nada que ver. Bueno, les contaba, entiendo después de ver esta audiencia por qué mi empresa es un matriarcado. Entonces, algo que yo tenía guardado para el final lo uso al principio. Estamos volviendo a los tiempos prepandemia, o sea, a nuestro equipo original de aquel momento. ¿Y qué porcentaje piensan ustedes de...? ¿Ves? La tecnología. No es para mí esto. ¿Qué porcentaje de mujeres tenemos en la empresa? ¿Cuánto? 80. 90. Yo la explicación la tengo. En público no la voy a decir. Pero la tengo. Creo que la tengo. Entonces, como tengo alguna duda, de repente prefiero reservarla. Pero sí, ese es el número. Me ha tocado un tema que en realidad... es venir a contarles experiencias. Yo les tengo que contar un poco la historia. Entre esa historia está la historia de mi vida, mi actividad y también la de mi empresa y la de esta estrecha relación que se me ha dado, y es una gran suerte en la vida, de estar muy vinculado a los jóvenes, a las jóvenes, y muy ligado a la actividad universitaria. Desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces les voy a contar también eso, porque tiene que ver con la experiencia que algunos de ustedes posiblemente puedan hacer. Bueno, vamos a hacer un arreglo. Traten de venirse un poco adelante, no se queden tan atrás, porque si no, los veo como dispersos. Si tienen ganas de moverse y alguno venir hacia aquí, vengan, porque... vamos a estar más cerca, vamos a poder charlar, ustedes van a poder preguntar, yo les voy a poder preguntar. Así que bueno, si quieren acercarse, es un gusto tenerlos más cerca todavía. Acá miren qué ayuda que tengo, vos lo vas a lograr más fácil que yo, dale. Bueno, la primera pregunta que yo me hice cuando tiraba algunas líneas anoche de qué me gustaría charlar con ustedes es un poco... ¿por qué eligieron esta carrera? Yo tengo aquí en la primera fila unas exalumnas queridas de toda la vida. Una de ellas, Mónica, ¿cuántos años estuvimos juntos en la cátedra? A vos que te gustan las estadísticas, unos cuantos, ¿no? Graciela Benceni, bueno, hemos pasado años de trabajo hoy le contaba yo a uno de vuestros compañeros que está a cargo de la organización, que cuando empecé yo a dar clases en la carrera, era la Facultad de Ciencias Turísticas, en la escuela número 5, en la calle San Juan y 3 de Febrero.
ahí comenzamos. Y ese fue un trabajo, y yo digo, uno trata de traspolar el tiempo y llegar a hoy, y cómo cambiaron las cosas. Y eso es un poco lo que les quiero contar en estos minutos para poder transmitir qué tiene que ver para una empresa como la nuestra, para nosotros y para ustedes, la inserción laboral y tratar de enfocarla desde la experiencia que me tocó en estos casi, 40 años de empresa y los que pasé por las aulas. Y les tengo que contar mi primera experiencia, porque cuando yo termino el secundario, y no sé, a mi viejo se le había ocurrido que tenía que ser contador. Yo no sé si era porque la facultad estaba en la esquina de casa o porque me vio pasta de contador. Y bueno, y empecé a estudiar ciencias económicas en aquel momento en lo que era la Universidad Provincial, que después se nacionalizó. Bueno, toda una historia que ustedes no habían nacido todavía. Y también la otra ocurrencia fue que en aquel momento había que hacer la colimba. Así que yo la hice un año antes, siempre rezando que si me llegaba a tocar número bajo, después cuando estaba dentro me pegaba un tiro. Pero fueron dos experiencias de las cuales hubo que aprender. Y cumplido un año, yo llegué a la conclusión, seguramente ustedes han cursado contabilidad, o por lo menos alguna referencia deben tener. Y yo me di cuenta que con la partida doble y Fra Luca Paciolo no tenía nada que ver. ¿Saben a quién me estoy refiriendo o no? ¿Alguien sabe? ¿Vos? ¿Vos? No, vos, que no te des vuelta. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues dijiste que sí. Bueno, ¿nadie me cuenta? No. Era un viejo cura que fue el que inventó en la contabilidad la partida doble, que todo lo que entra se debita y todo lo que sale se acredita. Bueno, entonces yo no tenía nada que ver con esto. Entonces le digo a mi viejo, mira, le digo, hasta acá llegamos. Digo, esto no es para mí, así que me voy a Buenos Aires. Bueno, cambio de vida, cambio de actividad, y encuentro algo que, primero, ¿dónde vivir? Era un tema. Y tuve la suerte de irme a vivir a una residencia universitaria. Éramos todos del interior, era una residencia universitaria católica en Belgrano, dirigida por un sacerdote que se había dedicado a entender que había muchos estudiantes del interior que llegaban a Buenos Aires y que tenían o que necesitaban un lugar de residencia, pero lo que, claro, le costaba entender era que éramos todos muy vagos, ¿no? Entonces, vagos en el buen sentido, o sea, divertidos si quieren. Pero bueno, ese fue el primer paso y descubrir algo que era novedoso para la época, que era estudiar comercialización. Pues me miraban con cara rara. De hecho, yo formo parte de la segunda promoción de graduados en comercialización de la UADE. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque ustedes son jóvenes y a veces uno le tiene miedo al tener que empezar de nuevo. Y yo en aquel momento me dije, prefiero una frustración a los 20 y no ser un fracasado a los 50. ¿Se entiende esto? Entonces, hay que saber empezar de nuevo y no tenerle miedo, no tenerle temor al haberse equivocado, al haber elegido mal y tener que reiniciar en otra actividad, pensando siempre en el futuro, que es lo que a mí, reconozco, me obsesionó toda mi vida. Pensar hacia adelante, pensar hacia adelante. Fue la gran obsesión. Así que comienzo con esa nueva etapa, comienzo a tener actividad docente en la facultad como ayudante alumno, y de repente me encuentro incursionando con el turismo. Les tengo que contar esto para que ustedes entiendan por qué esta perspectiva de haber nutrido una empresa que ya lleva más de 40 años, fundamentalmente con profesionales en turismo y en otras disciplinas, y que ustedes tienen que comenzar a pensar en esta época de la vida qué es lo que los apasiona, además de la carrera, qué es lo que les gusta, y comenzar a prepararse para el futuro. Pero prepararse pensando ahora qué es lo que van a hacer mañana y estar en condiciones
de enfrentar un mundo que no era el de hace 50 años atrás y que es absolutamente diferente. Y están enfrentando una actividad económica de una potencia impresionante que las ha pasado todas. Y yo les voy a contar algunas, porque de las crisis se aprende, y si ha habido crisis que nos han afectado, son muchas. Vamos a hablar hasta de la pandemia, por supuesto, y que tiene mucho que ver en el quiebre de un sistema económico dentro del sector que hemos tenido que padecerlo, por supuesto, mucho. Así que no le tengan miedo al volver a empezar, porque eso en la vida ocurre. Y entonces tenemos que estar preparados para eso y no tenerle temor. Bueno, todo esto tiene que ver con el turismo, porque un día un viejo profesor de matemática, muy respetuoso que yo tenía en la facultad, me dice, le tengo que pedir un favor, porque ahí el tuteo no corría, ¿no? Le tengo que pedir un favor. Sí, profesor, dígame. No, dice, mire, acá hay un instituto, que algunos lo habrán escuchado nombrar, de aquella época, ya el Perito Moreno, ¿se acuerdan? Dice, no, y la rectora es amiga mía, y claro, en ese momento comenzaban las materias que tenían que ver con promoción, publicidad, marketing, comercialización, investigación de mercado, y los que estábamos en el mercado éramos muy pocos. Entonces, yo en ese momento ya daba clases en la Universidad de Morón, donde también la carrera de turismo se había iniciado, como de hecho se había iniciado en Mar del Plata, y claro, comenzaban en la mitad de las carreras a dictarse materias que tenían que ver con nuestra especialidad. Entonces incursiono en Morón, comienzo a venir a Mar del Plata, gano unos concursos muy peleados en la facultad en aquella época, porque teníamos que acceder a las cátedras a través de concursos que tenían que ver con antecedentes y, por supuesto, oposición obligatoria. Esto era dar clases públicas para lograr acceder a una cátedra, como de hecho ocurre ahora, ¿no? Y bueno, y ahí comenzó ese vínculo con el turismo que a mí me comienza de alguna manera a apasionar. Entonces, daba clases también en la Universidad del Centro, que en aquel momento era la Universidad de Tandil, y hoy cuando hablábamos con los chicos yo les contaba una experiencia de cómo empezaron estas universidades tibiamente y hace muchos años y con muchas dificultades, y yo les contaba que en un momento determinado en la Universidad de Tandil, porque todas fueron fruto de profesores viajeros, o sea, la mayoría de los profesores venían o de La Plata o de Buenos Aires o de otras ciudades, tanto a Tandil y a Mar del Plata, porque obviamente no había docentes para determinadas especialidades. Bueno, conclusión, se las hago corta. Ese cuento tenía que ver con que un día se habían quedado sin plata en la universidad, entonces la convocatoria de aquel momento rector y doctor Sarini me dice, bueno, pero no tenemos dinero. Bueno, doctor, le digo, con la plata es fácil, le digo, entonces es cuestión de que usted piense cuál es la mejor solución y acá nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando. Entonces me acuerdo que dice, bueno, yo no sé, algún recurso voy a poder tener y les podré pagar la nafta y el hotel, una cosa así. Bueno, no se preocupe, esto se va a solucionar algún día, pero lo que no podemos es dejar de cumplir con los alumnos, que hoy es nuestra obligación. Bueno, y son esas pequeñas cosas que uno se guarda en la vida y que son esas pequeñas satisfacciones que atesoramos, en mi caso en particular, y mucho. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Aquí un día dije, bueno, esto me está gustando del turismo, y ya venían la primera promoción de graduados, porque en la otra cuenta que tengo que hacer es que cuando me retiré de la universidad tenía 42 años de antigüedad. Y en definitiva, hasta ese momento, todas las y los graduados de la carrera de turismo de la Universidad de Mar del Plata habían sido alumnos míos, no es poca cosa, ¿no? O sea, todas las promociones de la primera hasta la que me fui. Entonces, es otra de las cosas que tengo guardadas y que me dan una enorme, enorme satisfacción. Yo les pido que me vayan entendiendo todo esto para ver a dónde voy, porque un buen día dije, bueno, esta actividad me gusta, algo tengo que hacer, pero no como actividad principal. Y entonces en una
oficina de, los metros nunca me acuerdo si eran 22 o 24, en el edificio de la Bolsa de Comercio de acá de Mar del Plata, en la calle Corrientes y San Martín, abrí una agencia de viajes. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y ese fue el comienzo. Y entre otras de las cuentas que hacía hoy, y creo que es bueno que la refiera, que si bien la tenía para el final, el dato se lo voy a dar al principio. La colaboradora más antigua que tenemos en la empresa, que ya tiene más de 40 años, hace 37 que está con nosotros y es licenciada en turismo. Otra de las cosas que me guardo y que conservo con mucho aprecio. Entonces, esa perspectiva de la experiencia es lo que nos llevó a acercarnos desde ese momento y cada vez más a la actividad universitaria. De hecho, encontramos precisamente en esta especialidad en particular y otras que se fueron incorporando a nuestra actividad los mejores recursos humanos, que no sé si ahora es el término que se utiliza, pero que a mí me resulta ser realmente la fuente valiosa de una estructura como la nuestra. Cuando les decía estamos volviendo a los tiempos prepandemia, creo que ya estamos nuevamente en los 110. Entonces, esto es un producto de un gran esfuerzo y tiene mucho que ver, o tienen mucho que ver, ustedes y esa política que comenzamos a ver. Política la digo después, cuando dijimos esto hay que instrumentarlo de tal manera que a nosotros nos permita consolidar las dos patas que uno debe tener en una actividad como la que hemos enfrentado y que son, por un lado, esos recursos imprescindibles y valiosos que son los que hacen a los fundamentos y los pilares y la estructura de la empresa, y el otro gran pilar que a veces uno lo mira distante, pero nosotros, o por lo menos yo en particular lo veo cercano, y que son los clientes, porque uno puede tener la mejor estructura, la mejor visión empresaria, pero si no tienen claro que los clientes son el otro gran pilar, las cosas no funcionan. Y yo soy, en el fondo, un gran defensor y de hecho por eso he trabajado mucho en instituciones, y les voy a contar cómo terminemos una experiencia reciente en Córdoba, que este sector, que esta actividad tan valiosa, la tenemos que llevar adelante, bueno, ustedes, obviamente, pero que tenemos que tener muy en claro que si no estructuramos todo el andamiaje y vamos hacia adelante con una integración del sector público y privado, esto no es tan sencillo y no es coser y cantar. Acá hay que trabajar y todos los días. Pero es fundamental que tengamos muy en claro que esto es el resultado, tiene que ser el resultado de un gran esfuerzo del sector público y del sector privado juntos. Por eso les dije, les voy a contar lo que pasó en Córdoba. Entonces, en aquel momento, cuando yo empezaba incipientemente a trabajar, se hablaba de prácticas rentadas, después más modernamente fueron las pasantías, y nosotros encontramos en este recurso, cuando yo les digo a las chicas, no les gusta mucho, yo digo semillero, porque uno piensa siempre en los equipos, ¿no? Y ahora hay que hablar de, bueno, recursos humanos, de talentos, lo cual me parece fantástico, pero hay que tener ese lugar en particular de donde parte esa materia gris que se va perfeccionando en el tiempo y que va a constituir una de esas dos columnas que son fundamentales para la actividad empresaria. Porque sin ese recurso no hay clientes, y sin clientes no hay actividad ni hay vida empresaria. Y esto es lo de todos los días. Entonces, comenzamos a trabajar con esa particularidad que nos ha llevado hoy, después de más de 40 años, a un sistema de capacitación continua, a un invertir permanentemente en los propios recursos, en no quedarnos quietos, en permanentemente buscar lo mejor. Y de hecho, el resultado actual es precisamente, y yo vuelvo siempre al origen de la temática de la charla, de la perspectiva y de la experiencia, que hoy el nivel de conducción de nuestra empresa está en manos de lo que ustedes van a hacer en algún tiempo, profesionales en turismo, y hoy nuestra gerente general
es licenciada en turismo, nuestra gerente de ventas es licenciada en turismo, y tenemos un porcentaje de profesionales realmente alto, universitarios que exceden el 30%, niveles de intermedios, o sea, de tecnicaturas que también acompañan nuestra estructura, y que este modelo luego lo replicamos en la búsqueda de otros profesionales. Y nos dio resultado. Nos dio resultado para ir hacia el formato de empresa que nosotros pretendíamos lograr. Que no fue fácil, que llevó tiempo y tuvimos que transitar realmente momentos muy difíciles, ¿no? Entonces yo cuando pienso en todo lo que venimos transitando, y ahora me acuerdo porque me lo anoté, nuestra responsable del área de call center y venta online, que es una graduada en turismo, y me acuerdo porque todavía al día de hoy me sigue cuestionando, no voy a decir quién es, me sigue cuestionando la nota que le puse en el examen final en la facultad. Después les cuento. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que hay una muy buena integración con la profesión, o sea, con usted. Cuando yo digo la profesión, digo con ustedes, porque de ahí provino nuestra estructura, que luego coincide cuando yo, hace 15 años, y bueno, no todos son lechos de rosas, uno entra en momentos de crisis o de dificultades, y en replantearse siempre ese futuro que me obsesionó, también llegó el momento de pensar, hace 15 años atrás, en el trasvasamiento generacional, por llamarlo de alguna manera, y es decir, bueno, ¿cómo preparo todo esto en lo que trabajé y mucho para darle continuidad ordenadamente a una empresa familiar? Lo cual obviamente no es fácil, ¿no? No es sencillo. Bueno, cuando comienzo con esa idea del traspaso generacional, yo tengo 4 hijos, de los cuales los mayores están cada uno en su actividad, 2 contadores, un abogado, y me quedó un cuarto que un día decidió estudiar comercialización. Yo pretendí, digo, bueno, no sé, a ver qué se te ocurre, qué universidad, y después haces un perfeccionamiento y una maestría y que yo. No, me dijo, no, yo voy a estudiar donde estudiaste vos, así que. Digo, bueno, pero pensá, le digo, a lo mejor que es conveniente que busquemos una universidad. Bueno, y se fue a Buenos Aires, y cuando vuelve le digo, bueno, ¿ya te inscribiste? Sí. Ya está, ¿dónde te inscribiste? En la UAD, lo que te dije, me dijo, así que sigo los pasos. Bueno, macanudo. Pero él siguió sus pasos. Sus pasos quiere decir que empezó su actividad profesional, le iba bárbaro, le iba muy bien. Un día el viejo entra en crisis en el sentido de querer resolver todo, y a veces en soledad no es fácil, y me acuerdo, por eso que esta charla tiene mucho de lo cotidiano, de lo doméstico, y espero que me entiendan y me sigan y vean que no todo es de un corte impecable y perfecto, y esas crisis que nos llegan a todos. Me acuerdo que estaba con el mayor y con el tercero, y yo muy enojado con el mayor porque no encontraba solucionar un gerenciamiento adecuado para lo que yo pretendía con ese futuro que me seguía y me sigue obsesionando. La cosa venía mal, venía medio pesada. Vieron que esas cosas familiares por ahí se ponen ásperas, y sobre todo con los hijos, ¿no? Entonces, en un momento determinado, digo, bueno, a ver, o encuentro un trasnochado que me compre la empresa, o algún pesati viene a trabajar conmigo. Me levanto, pego un portazo y me voy. La verdad, yo nunca pensé en el trasnochado que me comprara la empresa, pero sí me ocurrió que era un buen argumento para defender mi posición, y a los 15 días recibo un llamado telefónico del que yo suponía que me iba a llamar. Entonces, le iba muy bien en Quilmes, en la empresa Quilmes, que ustedes conocen, porque todos consumen, ¿no? Y me dice, bueno, me voy a trabajar con vos, así medio como. Pero dice, ¿cómo fue que dijo? Me encomendaron el Pepsi Music, que es un desafío, lo quiero terminar, y como termine me voy a trabajar con vos. Y se vino a trabajar conmigo hace 15 años. Hace 15 años
siempre, primero con una actitud muy cauta de integrarse al sistema. Él se queda en Buenos Aires, comienza un proceso de integración con el equipo de profesionales que yo había consolidado en Mar del Plata, y ahí vuelven a tener ustedes que ver, porque son aquellos que comenzaron tibiamente en sus comienzos y que consolidaron la estructura, y él se integra perfectamente con ellos y comienzan a trabajar sobre, por supuesto, lo que habíamos desarrollado durante todo ese tiempo. Y obviamente las crisis con las cuales tuvimos que convivir fueron duras y fueron difíciles. Hoy yo, justo cuando llegaba, se iba la decana, que bueno, somos amigos de mucho tiempo, y ella me hacía acordar de una crisis, que es la del 2001, que algunos de ustedes no habían nacido todavía, ¿no? Pero que fue muy dura, y yo le recordaba la anterior que habíamos pasado, que fue en el gobierno del doctor Alfonsín, que lamentablemente tuvo que finalizar antes, y que fue una crisis tremenda con una inflación de 30% mensual. Ando bien, ¿no? Con el número más o menos, ustedes por ahí se acuerdan. Yo las miro porque ellas son de buena memoria. Y le contaba, le digo, ¿cómo pudimos sobrevivir a esa crisis? Y ella me decía, ¿usted se acuerda? Me dice, en el 2001, en aquel momento nuestros contadores eran la contadora Castro, su hermano, que sigue siendo nuestro contador. Dijo, y estábamos en la entrada de las oficinas por la calle Córdoba pensando qué hacíamos, porque de la noche a la mañana los bancos habían bajado la persiana, las cuentas estaban realmente inhibidas, o sea, los dólares adentro, los pesos adentro, bueno, el endeudamiento. Fue un momento donde yo, les voy a ser muy sincero, no soy un tipo precisamente pesimista, soy un optimista de nacimiento, y dije, ¿llegaremos a marzo? Pues la cosa era tan fea, pero hay que entender también esos momentos, porque son los que nos preparan para la vida. Como ya habíamos sufrido aquella crisis en los 80 y pico, luego esa del 2001, sin saber qué hacer, luego vino la especificación de deudas, había que reconvertir, y hace poco teníamos una cena en un club que ustedes seguramente, algunos habrán escuchado nombrar, y si no lo van a conocer con el transcurso del tiempo, que se llama Skoll, que es un club que vincula a miembros de distinta actividad del turismo, hotelería, gente de viajes, transportistas, etcétera, 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 que se juntan con el ánimo de estar juntos, y básicamente el espíritu es gastronómico y bien acompañado. Ustedes me entienden. Entonces estábamos en la última cena que habíamos realizado, y se me acerca hoy quien es un colega y fue alumno mío, y me dice, te voy a recordar una clase que diste en el 2001. Y todavía no habíamos tomado nada. En el 2001, o sea, hace 21 años. Un exalumno, hoy colega, que dice, te vengo a recordar una clase que diste en el 2001. Después de la crisis, donde había que buscar la forma de sobrevivir, y él se acuerda, dice, yo me acuerdo siempre de algo que también a veces me recuerda a Mónica, que yo daba siempre mis clases en las materias que tenían que ver con lo mío, que era comercialización, organizaciones turísticas, pero que siempre le agregaba algo que era mi experiencia, era mi actividad empresaria, porque yo notaba que a mis alumnas y a mis alumnos les gustaba que les contara qué era lo que pasaba en la vida cotidiana, en nuestra actividad, donde ustedes obviamente forman parte. Entonces, me dice, yo me acuerdo que había pasado ya la especificación, había sido un momento económico financiero muy, muy, muy difícil. Nosotros nos caracterizábamos en aquel momento porque trabajábamos mucho con Brasil, mucho con Río de Janeiro, llegamos a tener una sucursal inclusive en Río, y él me dice, nos contaste que en ese julio, en lugar de vender Río de Janeiro, habían vendido Río Hondo.
Río Hondo, Argentina, ¿eh? Entonces le digo, qué buena memoria que tenés. Y cómo, yo me acordaba de cómo comenzó la historia, de que veníamos descalabrados con los negocios con el exterior, donde nosotros normalmente charteábamos vuelos de Mar del Plata a Río durante las vacaciones de invierno, y que había que apelar a distintos recursos y alternativas, y grandes amigos que hoy tenemos en toda la Argentina con mucha actividad hotelera, y en particular en aquel momento que habían de alguna manera reconvertido el concepto de un hotel que muchos de ustedes deben haber escuchado nombrar, que se llama Los Pinos, donde le habían dado la estructura de un all inclusive. Entonces, en ese julio comenzamos a mover argentinos, o ese mercado que se iba a otro lado, a quedarse. Y entonces me dijo, vos nos contaste cómo había sido la experiencia con Río Hondo y lo bien que les había ido dentro de los males generales para lograr capear ese temporal tremendo que nos había pegado un golpazo terrible y que había que de alguna manera superar. Bueno, digo, buena memoria, estás acordándote de algo que yo dije o una clase que di exactamente hace 21 años. Bueno, este club que tiene 4 palabras claves que son la amistad, la felicidad, la salud y la larga vida. Por eso se brinda permanentemente y por eso se usa el término SCOL. La base y la política, cuando yo digo la política que sea bien entendida, de cómo tendríamos que consolidar la actividad empresaria a partir de la elección fundamental de los profesionales en turismo, llega también de la mano de ese recambio o transición generacional que nos planteamos con Sebastián hace 15 años y que era generar básicamente empleo en la ciudad de Mar del Plata, porque sentíamos que nuestro compromiso era con Mar del Plata, si bien aquí tenemos 3 sucursales, estamos en Tandil, estamos en Buenos Aires, en distintos puntos estratégicos del centro, de Palermo, de Barrio Norte, de Recoleta, de Belgrano, de la zona norte, pero con el criterio que él logra implementar de estructuras de venta con apoyo administrativo, y ese dar empleo en Mar del Plata tiene mucho que ver con lo que habíamos decidido hacía ya mucho tiempo atrás. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos una empresa que tiene básicamente su administración en Mar del Plata, su área de producto y marketing en Mar del Plata, su departamento de operaciones, su área de comunicación. Fíjense la importancia que le damos a esta variable comercial que es la comunicación, que tenemos nuestra estructura de diseño montada en la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros generamos comunicación diaria y entendimos que en lugar de tener que buscar una empresa de diseño fuera de la empresa, teníamos que tener un equipo adentro, y esas diseñadoras que hoy son las que llevan toda la comunicación de la empresa adelante, fueron también pasantes. O sea, que replicamos esta experiencia en otras actividades y realmente debemos considerar que nos fue muy bien. Un departamento mayorista que atiende precisamente ese sector desde aquí, y un área de venta telefónica, call center y venta online, que es lo que nos ha permitido llegar a un formato de actividad en el sector que nos diferencia y que nos propusimos que sea distinto. Porque ustedes ven que la experiencia de las empresas online es porque son online. Y yo esto lo relaciono con la pandemia. Pues la pandemia fue el otro cascotazo, por decirlo de alguna manera, o la otra gran trompada que recibimos y para la cual no estábamos preparados. Porque habíamos pasado por esa crisis económico-financiera de los 80, habíamos pasado por el 2001, pero ¿quién se podía imaginar que hace, ¿cuánto? 2 años y medio atrás, iba a llegar una pandemia que nos iba a paralizar con una estructura en funcionamiento y con una gran cantidad de... Yo no utilizo el término pasajeros, porque el pasajero es pasajero, por eso utilizo el término clientes. Y teníamos clientes fuera del país, así que no solo hubo que enfrentar la situación de en 24 horas mudarnos a casa con los teléfonos del sistema de internet y las computadoras y bajar y cerrar las puertas y a trabajar desde casa. O sea, no solo hubo que enfrentar eso,
porque había que solucionar además el problema de los que no estaban en Argentina, de los que tenían que volver y había que traerlos de vuelta a casa, que no fue una tarea menor, fue una tarea titánica, hasta que el último cliente, que un crucero lo dejó allá, no sé si por Málaga, a dónde fue, y ayer nos acordábamos del último que había quedado, y que realmente nos diferenció porque no dejamos de atender el teléfono ni un solo día. O sea, ¿cuál era el medio? Ese, que nuestros clientes pudieran comunicarse con nosotros permanentemente. Ni un solo día el teléfono dejó de ser atendido. Y este es un concepto de servicio que hay que grabárselo y a fuego, porque ustedes han elegido una profesión en la cual van a dar servicio. Y esto hay que tenerlo absolutamente muy, pero muy claro. Entonces, elegimos ese camino y lo aplicamos. Y les aclaro que no fue poca cosa, porque nos encontrábamos en esa batalla diaria de ver cómo estaban, de cómo los traíamos, de qué combinación aérea y la relación que nosotros teníamos directamente, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas, porque somos operadores de Aerolíneas Vacaciones, y esto de alguna manera nos facilitaba la posibilidad de ordenar un poco esa traída de los clientes que estaban en el exterior. Y hasta cuando terminamos de hacer nuestra tarea, nuestros amigos nos empezaron a pedir por sus amigos. Esto quiere decir que los amigos de los amigos que llamaban a su online y, como diría mi abuelita, golpea que te van a abrir, llamaban y nadie los atendía. Y había que traerlos de vuelta. Y había que ayudar a los que no podían regresar a que regresaran. Y también nos ocupamos de los amigos para que pudieran volver al país. Y no fue tarea fácil. Y esto tiene mucho que ver con los equipos de trabajo. Porque estas cosas no ocurren ni por casualidad ni de la noche a la mañana. Hay que laburar y todos los días y estar pendiente de los clientes y buscar la mejor solución y no bajar los brazos y permanentemente encontrar la solución a los problemas y que eran realmente difíciles. Así que enfrentamos la pandemia, otra crisis y otra experiencia, pero había que enfrentarla con realmente mucha fortaleza porque sabíamos lo que venía y ustedes vieron el tendal que dejó la pandemia. El número que hace muy poco dio el Ministerio de Turismo, creo que 1.100, 1.200 agencias lamentablemente no pudieron seguir su camino. Y esto también nos enseña y nos ayuda, y nos de alguna manera fortalece cuando podemos superar instancias como estas, y es llegar a ese formato que nos diferencia, porque entendimos que estamos en un mercado distinto, que cuando decían, bueno, pero esto de la venta minorista y la venta presencial se va a terminar, no se va a terminar, porque si le encontramos el formato a través de una estructura que nosotros montamos con mucho esfuerzo con sucursales, donde estas mismas sucursales operan de manera virtual, donde tenemos un call center y venta online que también trabaja de esa manera, donde podemos en ese formato encontrar que el cliente resuelva lo que quiere hacer de la manera que él lo quiera hacer. No es que el formato es es online, es una web y aquí se terminó el mundo. No, nosotros le ofrecemos todas las posibilidades que el cliente prefiera y elija. ¿Por qué? Porque es el que manda, en definitiva. Así lo entendimos. Otras estructuras piensan de otra manera. Nosotros pensamos que se podía convivir con un formato diferente que nos diferenciara, pero para poder lograr ese formato diferente, vuelvo siempre al punto de partida. Tenemos que tener esa base sólida, que son nuestros equipos profesionales, que se han formado, que los capacitamos continuamente y que vienen de este proceso que yo les cuento que ya lleva 40 años, porque en aquel momento la decisión fue ponerle nombre y apellido a la cosa. Y a veces algunos amigos me decían, pero vos lo pensaste bien, ¿vos creés que no es demasiado arriesgado ponerle tu nombre o tu apellido a tu empresa? Y puede ser, le digo, pero en su momento me gustó. Y como no me arrepiento de las cosas que hago, lo llevamos adelante. Y bueno, decidimos ponerle
nombre y apellido, que también fue otra decisión que, a ver, en su momento hubo que defender en el buen sentido, pero también estar convencidos de que ese era parte del formato que tendríamos pensado y que queríamos lograr, y que era que nos diferenciara del resto de otros tipos de estructuras, combinando todas estas posibilidades de las cuales les estoy hablando. Y por lo tanto hubo que apelar entonces al recurso de la tecnología, a desarrollar una web eficiente y recurrir, por supuesto, a las redes sociales, que hoy por hoy son ese vehículo que movilizamos desde adentro, porque nosotros no tenemos un country manager afuera, lo tenemos adentro. Entonces, todo lo que tenemos, lo tenemos en casa. Y ese fue el pensamiento y ese fue el ideario que nos planteamos con Sebastián cuando hace 15 años empezamos la tarea de ese trasvasamiento generacional, y de alguna manera hoy con estas redes, con Twitter, con Facebook, con Instagram, bueno, estamos presentes de una manera que todos por supuesto lo hacen, pero que nosotros buscamos combinar con ese formato y descubrir, por ejemplo, estas cosas que yo me resistía, decía, no, pero el teléfono, pero el WhatsApp, y me terminé convenciendo que el WhatsApp de repente se convirtió en una herramienta que era impensada, y cuando yo analizo semanalmente cómo llegan las comunicaciones y cómo llega el contacto del cliente con nosotros, me encuentro con que el WhatsApp pasó a ser el recurso que usan o que usamos todos para, desde un café, desde el auto, desde casa o desde donde fuere, realizar una acción determinada. Así que fíjense que llegamos a esta pandemia con un fortalecimiento que nos ha permitido llegar precisamente a donde estamos, pero siempre pensando en que esos dos pilares que yo les menciono, que son nuestros recursos humanos, que son nuestros talentos y que son nuestros clientes, tienen que estar debidamente formados. Y cuando yo me planteo este tema que les menciono hace 15 años, les tengo que contar también lo que nos ocurrió, porque esto tuvo un resultado. Ustedes me dirán, bueno, esto fue una decisión hace 15 años, ¿y qué pasó? Y lo que pasó fue algo que nos sorprendió. Un buen día nos dimos cuenta con Sebastián que el traslado, que el trasvasamiento generacional que habíamos pretendido, lo habíamos logrado, con una particularidad. No nos habíamos dado cuenta cuándo. Y eso está bueno. No nos dimos cuándo logramos realmente ese traspaso que ocurrió y que está funcionando, pero que no podemos decir que fue tal día, de tal mes, de tal año. Ocurrió en ese proceso, se dio naturalmente, y hoy a mí me permite la posibilidad de, a la edad que tengo, que no son pocos años, son 78, la posibilidad de estar con ustedes, de moverme muy cómodamente, de no estar en el día a día y hacer cosas que realmente me gratifican. Como por ejemplo, haber estado en la provincia de Córdoba este mes con una acción que también se las comento porque tiene mucho que ver con la actividad profesional en la provincia. En Córdoba hay un formato muy particular de accionar en el turismo que se llama la Agencia Córdoba Turismo, que está presidida por el ministro de Turismo de Córdoba, que tiene un directorio público-privado. En el privado está la Cámara de Córdoba, la Cámara Cordobesa de Turismo, están los agentes de viajes, están los hoteleros, pero no es un directorio que se reúne para tomar café, es un directorio que no solo está trabajando en la promoción de la provincia, porque ellos dicen, son cordobeses, que ellos son la capital del turismo del interior de la Argentina, y ese directorio integrado por el sector privado y el sector público no solo trabaja en la promoción. ¿Hay cordobeses por acá? ¿No vinieron de Córdoba? Ah, bueno, allá. Bueno, otro por allá u otra por allá. Bueno, bien, entonces saben de lo que estoy hablando. Y la particularidad de esa agencia Córdoba Turismo es que su directorio está compuesto por el sector público y el sector privado. Por eso yo les decía hace un rato de la importancia de que ambos sectores trabajen de manera mancomunada. En esa apertura a mí me tocó hablar a pedido del presidente de la Cámara de Turismo, mi gran amigo José el Negro González,
de experiencias exitosas en comercialización turística. Así que estaba en mi salsa y estaba el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, que a la vez es el ministro de Turismo de Córdoba, Esteban Avilés, y realmente se entabló un accionar con todos los municipios turísticos de Córdoba que estaban presentes en ese momento en la provincia y realizó, después de los speeches y los discursos clásicos de apertura, el gobernador Schiaretti realizó la apertura de esta jornada Turismo en Acción, que es el primer encuentro de experiencias turísticas de la ciudad de Córdoba. Y realmente lo que me llamó la atención es el énfasis que él ponía en el entendimiento del sector público y privado y las entidades educativas que también tienen una activa participación en la provincia y que de alguna manera todos contribuyen a que esto mejore, fluya y nos encontremos con una provincia realmente rica, activa, con una gran perspectiva turística que todos conocemos y que todos valoramos. Por eso que fue realmente una experiencia para mí absolutamente valiosa y que quería también comentarles porque, por supuesto, en ese accionar, la parte de formación de recursos y la parte educativa tiene mucha importancia y Córdoba es una provincia que se caracteriza precisamente por la capacitación y por la formación en todos los ámbitos. Y voy a terminar, si ustedes luego quieren preguntarme algo, con gusto estoy a disposición, con el mismo cierre que utilicé en Córdoba, porque hace unos años, un par de años en Tucumán, me tocó presentar a los hermanos Salvato. Tal vez ustedes los vieron en televisión, Mateo y Augusto, estos chicos, digo yo, porque son muy jóvenes, han escrito un libro que se llama La batalla del futuro, algo en qué creer, y uno de ellos, el menor, es el que desarrolló este sistema que usa Esteban Bullrich para comunicarse. Y realmente fue una experiencia muy interesante y muy valiosa, así que la pude aprovechar y en ese contacto con ellos tomé también un cierre que yo ya lo había utilizado y que me gustó y que también es bueno repetir siempre para los obsesivos en el futuro como yo, que quieren mirar hacia adelante, pero con un criterio y con un concepto de planificación muy definido. Así que voy a recurrir a la tecnología y a Peter Drucker y les invito, porque hay que leerlo despacio esto, y que lo hagamos juntos. La planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, no es pensar en lo que vamos a hacer mañana, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Qué futuro van a tener las decisiones que tomemos ahora? Y esto es sumamente importante, porque muchas veces queremos planificar a largo plazo y no es pensar en qué vamos a hacer en ese largo plazo, sino en el futuro de las decisiones que estemos tomando hoy. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, licenciado. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Nolberto Pesati, allá atrás. No me frustren, porque si no me preguntan, les pido yo que me pregunten. Nada. Micrófono. Vamos que hay Llegando. Un valiente, vamos que hay un valiente, vamos. Chicas, miren que ustedes son mayoría, Le hice dar toda la vuelta. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por todo. Me llamo Nahuel Kummerfeld-Winter, soy el vicepresidente de ANET y quiero hacer una consulta para toda la gente que está acá. O sea, hacia usted, pero que tal vez pueda ayudar a alguna persona que esté acá presente. Si hay una persona acá presente que quiere iniciar un proyecto propio, ¿sí? Y en base a todo lo que explicó, ¿qué es lo primero que tiene que hacer de hoy en adelante? Lo primero que tiene que hacer, sumado a todo lo que explicó antes. ¿Me preguntás a mí? Sí. Primero tiene que estar convencido del proyecto propio.
fundamental. Pero también tiene que estar convencida o convencido de que un proyecto es susceptible de tener cambios y que también existe la posibilidad de fracasar. No de fracasar, perdón, de tener una frustración, como dije yo hoy cuando hablé de los 20 y de los 50. Entonces, el proyecto propio es la mejor iniciativa que puede tener un profesional, pero tiene que tener el convencimiento de ese proyecto, tiene que tener la solidez y tiene que saber a quién puede recurrir para darle fortaleza y poder consolidar ese proyecto. Y me refiero a cualquiera. Desde el punto de vista profesional, hoy ustedes enfrentan una posibilidad que nosotros no tuvimos. Nosotros no tuvimos. Hace 50 años, las posibilidades del mundo y la tecnología que hoy vemos y que hoy tenemos y que hoy nos encontramos no existían, ni remotamente. Y como si esto fuera poco, el COVID-19. Entonces, si tienen proyectos, siéntense, madúrenlos, piénsenlos, recurran, siempre hay a quien recurrir, al consejo de la experiencia, a la búsqueda de la experiencia, pero nunca se queden con el proyecto en el bolsillo, con el proyecto en el escritorio o con el proyecto en la cartera. No le tengan miedo a equivocarse. Yo les dije al principio, no les tengan miedo a empezar de nuevo. Entonces, nunca se cansen, siempre con energía y adelante. Yo sé que te estoy respondiendo de manera genérica, pero pienso que también acá tiene que haber respuesta a tu pregunta. Tal cual, tal cual. ¿Alguien se anima? Muchísimas gracias por la respuesta. ¿Pero alguien se anima a sumarse a lo que acabo de decir? Bueno, chicas, ¿el matriarcado dónde está? Porque yo les dije que me explicaba mi matriarcado en el de mi empresa, pero, a ver, nada, las de Córdoba. Bueno, acá tenemos otra. Vamos. Ahí llevamos el micrófono. Yo les cuento que esto mismo hacía en la facultad y me daba buenos resultados. ¿Pero por qué? Porque ustedes me entienden. O sea, saben a dónde voy cuando digo, bueno, a ver, anímense y participen. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Elizabeth, soy estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, con su opinión y todo ese transcurso de vida y profesión, quisiéramos saber qué habilidad como profesional a nosotros no nos puede faltar en alguna de las actividades que se pueden desarrollar en cualquier tipo de organización. No sé si se me entendió. Mira, hay un tema, y yo formo parte de los que cometimos ese pecado que no se reiteró luego en mis hijos, gracias a su mamá, y es el de tener otro idioma además del propio. Yo recuerdo la insistencia de la mamá de mis hijos con el inglés, y vamos con el inglés, y era como una especie de tortura. Yo por ella, y a mí que me había costado mucho y nunca logré ese objetivo, le envidiaba la insistencia, y lo logró. De hecho, los 4 lograron esa instancia. Es más, 2 de los 4 trabajan en inglés todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un recurso que, si pueden, no lo desprecien y estudien, capacítense. La carrera no es solo probar materias. A todos nos preocupa el día a día y salir rápido y avanzar en la currícula, pero después no se queden nunca. Y traten de encontrar en esta formación amplia que tiene la carrera que ustedes han elegido, traten de encontrar algo que los motive, que los apalanque, que les guste, algo que lo tengan como norte, porque esto es muy genérico. Cuando uno analiza la currícula, bueno, tenemos de todo, no nos falta nada, pero tiene que haber algo que nosotros tenemos que preferir y sobre lo cual tenemos que trabajar. Así que ahí yo creo que tienen ustedes que encontrar en esos 4, 5 años, o 6 o 7, o lo que le demore la carrera, tienen que encontrar esa preferencia, tienen que
formarse adecuadamente, y tienen que formarse bien, y tienen que formarse para la vida y durante la vida profesional, a eso me estoy refiriendo. Entonces, ese camino no lo pierdan, y lo que sí les pido, mantengan siempre el entusiasmo vivo. Frente a los problemas no hay brazos caídos, siempre tenemos que estar dispuestos, siempre hay una lucha pendiente y siempre tenemos que enfrentar problemas. Entonces yo, cuando pensé que ya las experiencias las habíamos vivido todas, y de repente cayó el bendito bicho, y esa sí que fue una nueva. Y qué flor de piña que nos pegó el COVID-19 a todos. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar en la vida esas situaciones que son realmente complejas, que son difíciles, pero que ustedes van a estar en condiciones, son jóvenes, pero pónganle ganas porque gratis en la vida no hay nada. En el sentido de que todo genera, cuando digo gratis, quiero decirles, el esfuerzo es fundamental. Y el esfuerzo lo tenemos que poner cada uno de nosotros individualmente para lograr lo que nos hemos propuesto. Bueno, ¿quién más? Yo no tengo apuro, salvo que tengamos que dejar la sala. Tenemos otra pregunta. En realidad no es una pregunta. Soy Alicia Gabelli, tengo 61 años, jubilada, directora y estudiando el tercer año de la Tecnicatura en el Instituto 151, que también estamos presentes, de la provincia de Buenos Aires, a lo cual estoy orgullosa. O sea, nunca es tarde. Nunca. Y 2 veces intenté la licenciatura acá en Mar del Plata, las 2 veces la dejé en primer año, aún siendo directora jubilada de primaria. Entonces, lo que les quería transmitir, porque me parece que llegué un poquito tarde a sus palabras, pero lo que llegué me impactó muchísimo, es a todos los que están presentes, que tienen mucha menos edad que yo, que sigan los sueños, que siempre es posible, que eran mis 2 amores, la docencia y el turismo, y bueno, y ahora estoy por concretar a fin de año ser técnica en turismo. Tengo una posada, así que sigan los sueños y apóyense entre ustedes, porque las carreras son difíciles, más cuando se trabaja, y como jóvenes, yo las 2 veces que la dejé, básicamente es porque estaba trabajando y no podía seguir, y ahora, bueno, me dediqué también a ayudar a mis compañeros en tercer año en una de las materias, somos 6, que logramos sobrevivir a la pandemia pero nos vamos a recibir y nos apoyamos entre nosotros. Por eso valoro las instituciones como los grupos de estudiantes que están presentes, para que sigan apoyando al estudiantado. Todo es posible. Así que fuerza, adelante. El tuyo es un excelente ejemplo. Un aplauso para ella. Acá Mónica me dice algo, y mientras le pido que se acerque o facilítenle un micrófono a Mónica Asensio, acá en la primera fila, yo les tengo que contar algo. Claro, cuando empecé a dar clases, era muy joven. ¿Y qué es lo que me ocurrió en Mar del Plata? Como la carrera recién se había iniciado y mucha gente quería estudiar turismo, y esto lo relaciono contigo, yo tenía alumnas y alumnos mayores que yo, porque se habían inscrito en la carrera de turismo alumnos que eran mayores, porque la carrera recién empezaba y querían estudiar turismo. Así que fue esta otra experiencia distinta. Mónica. Sí, buenas tardes. Gracias, Norberto. Alicia Gabelli fue directora mía en la escuela primaria de Sierra de los Padres Rural. Alicia era la directora de la escuela primaria 49 y yo era maestra de primero, segundo, tercero, según me tocara. Y nos complementamos. Excelente todo el trabajo que tuvimos en la escuela primaria rural de Sierra de los Padres. Las vueltas de la vida, Alicia comienza a estudiar la carrera de licenciatura en turismo, siendo yo directora de la carrera en la Universidad Nacional de la Mar del Plata. Así que todo lo que dijo Alicia, que
a su edad sigue estudiando y ese esfuerzo es cierto. Seguimos, el turismo, como dijo Norberto, es un servicio. Y yo siempre decía, los que estudiamos la carrera de licenciatura en turismo, estudiamos con el corazón y tenemos vocación de servicio. Y le hacía una chicana a los contadores y decía, los contadores tienen vocación de bolsillo, nosotros de servicio, ¿no? Bueno, Alicia, el regalo más lindo que me ha dado la vida encontrarte hoy acá. Gracias, Después Mónica. de tanto tiempo, al Norberto Pesati también. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más o alguien más que quiera hacer un aporte, con muchísimo gusto. Bueno, yo les cuento que me voy muy contento. Realmente para mí esto es una carga de energía. Es como volver a estar en la facultad, volver a dar una clase, y así me han hecho sentir. Realmente me han hecho sentir muy, muy bien. Porque vengo de esa otra experiencia donde obviamente el público no eran ustedes, eran empresarios, eran comerciantes, gente vinculada a la actividad, pero a mí ver este auditorio a mí me fortalece, me enriquece, me da ganas, y me da ganas me motiva, realmente me he dado cuenta que a veces cuando digo, bueno, me retiré después de 42 años, uno debe saber que el tiempo está cumplido, pero esta posibilidad de volver de vez en cuando a tener una actividad como esta y una relación con jóvenes realmente es absolutamente valioso. Así que yo antes de terminar, les quiero agradecer a ustedes el tiempo y les quiero agradecer la paciencia, porque espero haber tenido una charla que les haya servido desde el punto de vista de la etapa que están transitando como estudiantes y en la profesional. Espero, pero a mí me han hecho mucho bien. Y ahora te doy la palabra. En realidad no iba a decir nada, pero bueno, no es una pregunta, sino es un gusto para mí volver a verlo. No sé si se acuerda, pero en el año 2008 usted fue jurado de concurso. Yo concursé una materia en la Universidad de La Rioja y usted fue integrante del jurado, así que bueno, un gusto para mí volver a verlo después de tantos años. ¿Y cómo te fue? Muy bien, ahí sigo. ¿Eh? Sí, sigo. ¿Pero cómo te fue? Pues yo que tengo buena memoria, tuvimos algún chiporrotejo ahí, ¿no? Sí, sí, usted fue jurado, pero en el caso mío no. No, yo sigo. Por eso, digo, vos en ese momento ganaste el concurso de tu materia. Sí, el concurso, sí. Bien. De comercialización. Correcto. Sí. Pero, la carrera de turismo y seguimos. después Ahora más- tenemos un plan nuevo y estoy en otra materia, pero en Bien. esa cátedra sí. Pero hubo algo, ¿no? Sí, hubo algo. Vieron Sí. qué memoria que tengo. Sí, sí. Y a mí siempre me pasan estas cosas. Una vez también en el fin del mundo me pasó, pero en el fin del mundo de nuestro país, lejos. Pero bueno, gracias por el recuerdo y me alegro de que hayas ganado el concurso en ese momento y sigas en la cátedra en este Y momento. ahora soy decana del departamento. Ah, bueno, ¿qué tal? Bueno, me siento parte entonces. Bueno, estamos, gracias. Tenemos acá a Ana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Yo les quiero contar que trabajé 10 años para la agencia de Norberto y quiero aportar algo a una pregunta que te hicieron. Alguien preguntó qué habilidad tenían que tener, ¿no? Bueno, él tiene una habilidad muy particular. ¿Puedo hablar de vos? ¿Me dejas? Es muy terco. Es re terco. Y un visionario. Se le pone algo que tiene que ser, que tiene que cambiar, ve venir las cosas y hay que hacerlo. Entonces alguien en la agencia le dice, no, pero esto lo venimos haciendo así. Siempre se hizo así. Y te mira. No importa si siempre se hizo así. Hay que cambiar, hay que innovar, hay que crear. Bueno, ese es él. Terco. Me parece que sí. Terco, creativo, innovador. Y creo que eso también hay que... Por ahí vos no lo querés decir de vos mismo, pero creo que valía la pena. Y la esa es aporte. una palabra que yo repito siempre
un poco cuando trato de trasladar estas cosas es la innovación y la innovación. Nunca cansarse de innovar. Gracias. Gracias por lo de terco también. Vamos con una última pregunta. Bueno, y una última cosa más. Dale. Y esto es más que para los estudiantes, más que para vos, perdón. Las herramientas las tenemos, los que estudiamos turismo, los que están por estudiar turismo. Las herramientas están, no se subestimen, porque van a ser excelentes profesionales en algún momento y no se tienen que tirar abajo. Así que sigan formándose, sigan viniendo estas cosas. El momento para ser ayudantes, para organizar eventos, para formar parte de las universidades es ahora. Así que aprovechenlo y disfruten la carrera. Sin ninguna duda, gracias. Agradecemos nuevamente al licenciado Norberto Pesati. Invitamos a Francisco Truco a hacer entrega de un presente. Muchísimas gracias por su aporte y por compartir su experiencia. Lo despedimos con un aplauso. Bueno, de esta forma damos concluida esta disertación. Muchísimas gracias a todos.